El versículo 24 dice, en verdad disfruto siguiendo tus enseñanzas. Ellas son mis consejeras. La palabra de Dios nos guía, nos aconseja, nos muestra el camino, nos indica el camino, nos dice esto te conviene y esto nos... Vemos el libro de Proverbios y el libro de Proverbios es una lista enorme de consejos. Esto sí, esto no, cuidado con esto, anda para allá, esto es lo mejor para vos. Una guía de consejos prácticos para seguir. Y leyendo la Biblia uno se llena de esos consejos que puede y debe memorizar para no pecar. Y acá el versículo 24 no dice solamente para no pecar, sino para disfrutar. En verdad disfruto siguiendo tus enseñanzas. Los consejos que uno memoriza lo alejan del pecado y le permiten disfrutar de una vida plena. Entonces, la Biblia te aleja del pecado, la Biblia te aconseja claramente de forma práctica sobre cómo vivir. Versículo 50, tu promesa es mi consuelo cuando sufro y tu palabra me devuelve la vida. La palabra de Dios, en este caso dice devuelve la vida. Hay otros versículos del mismo Salmo que dice que da vida. Pero nosotros, como creyentes, en quienes el Espíritu Santo de Dios mora y que nos dio la vida por medio de la muerte de Cristo en la cruz, ya no podemos perder esa vida, pero podemos pecar y el pecado es muerte y la muerte nos aleja de Dios y nos abate y nos debilita. Y la palabra de Dios nos consuela en ese momento y nos devuelve la vida. David decía, devuélveme el gozo de tu salvación cuando estaba lejos de Dios por haber pecado. La palabra de Dios tiene ese efecto en nosotros. Lo leemos, pero la tenemos que leer con entendimiento, la tenemos que leer con humildad y cuando la leemos tenemos vida de vuelta. Nos devuelve la vida. Un poco de oración cambia al menos el momento y te da ánimos para seguir. Un poco de lectura hace lo mismo, pero más oración, más lectura y más congregación, más comunión con los hermanos, te dan la vida, te devuelven la vida que necesitas para estar en este mundo de tinieblas. La palabra de Dios te da vida, te fortalece. Versículo 54, tus mandatos son fuente de fortaleza para mí, donde quiera que esté. Y este acompaña el versículo anterior. Te da vida, pero significa también que te fortalece. Tus mandatos son fuente de fortaleza. Esto es una fuente, la Biblia es una fuente. Vengo, me introduzco en la propia fuente y ¿qué obtengo? Fortaleza. ¿Cómo salgo de la fuente de la palabra de Dios? Fuerte, firme, poderoso. Obviamente no estamos pensando en poderoso, poder como un rey o como Dios, sino con el poder para poder vencer al pecado, con el poder para tener una vida digna, con el poder, como dice también la palabra de Dios, poder de dominio propio. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace esta Biblia, que evidentemente tiene poder. Nos fortalece, es una fuente de fortaleza. El versículo 77, muéstrame tu fiel amor y déjame vivir, pues disfruto de tus enseñanzas. Esto es parecido a lo que decía el versículo 24, disfruto de tus enseñanzas. Antes decía, disfruto siguiendo tus enseñanzas, ahora directamente disfruto tus enseñanzas. Es decir, el obedecer trae gozo, pero no solamente el obedecer, sino el leer. Leer la Biblia, solamente leerla y entenderla y creerla, produce gozo, produce felicidad. Cuando un hermano está mal, está sufriendo, como vimos que se lo alienta, con la palabra de Dios, con las promesas escritas por medio de hombres, dictadas por Dios. La palabra de Dios es
útil, es suficiente para hacer todo lo que estamos viendo. Te fortalece, te da vida, te aconseja, te aleja del pecado, te da gozo, alegría, te hace entender cosas que antes no entendías. Versículo 98, 99 y 100, porque dicen los tres lo mismo. Tu mandamiento siempre está conmigo, me hace más que mis enemigos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros, porque siempre medito en tus requisitos. Soy más sabio que los ancianos, porque obedezco tus instrucciones. 3 versículos seguidos que nos muestran la importancia de la Biblia a la hora de tener sabiduría para vivir. Tu mandamiento siempre está conmigo. ¿Y qué hace? Me hace más sabio que mis enemigos. Tenemos enemigos que las personas no son, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las ideas que tienen esas personas en su cabeza, principados, potestades, todo, que influyen en esas personas. Bueno, esos son nuestros enemigos, esas ideas son nuestras enemigas. Leyendo la Biblia, uno se hace más sabio que sus enemigos. Más sabio que los principados, más sabio que las potestades, más sabio que los demonios, más sabio que Satanás mismo. Y puede entrar en la guerra con tranquilidad, sabiendo que cualquier obstáculo, que cualquier ataque, lo va a poder sortear con tranquilidad, con seguridad. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios, está en uno. Nos hace más sabio que nuestros enemigos, nos permite ir a la guerra en paz, con seguridad. Me has hecho más sabio que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque siempre medito en tus requisitos. Y así es como se obtiene sabiduría, meditando siempre en la palabra de Dios. No un día por semana, no un par de horas por día o por mes, no, siempre. No es lo mismo leer la Biblia una vez por semana o 15 minutos por día o 5 minutos por día que leer todo el día o varias horas o separado durante el día, pero todos los días. Eso es lo que da la sabiduría. La continuidad, la lectura. Soy más sabio que los ancianos, ¿por qué? Porque obedezco a tus instrucciones. Entonces, cuando lo lees durante mucho tiempo, ¿qué es lo que refuerza o lo que asegura esa sabiduría? Obedecer. Porque podés leer y podés leer mucho, pero si no lo podés probar en ese conocimiento que obtengas, no va a ser sólido. No vas a entender la palabra hasta que la vivas. Eso es lo que estoy diciendo. La palabra de Dios te hace sabio. Pero ¿cómo? La tenés que leer. Y siempre, y mucho. ¿Y qué tienes que hacer con eso que lees? Hacerlo. Si no se hace, no se solidifica, no permanece la enseñanza, pasa de largo, como cualquier otro libro. Se lee y se hace. Y eso te da sabiduría. ¿Para qué? Para vivir, para luchar en la guerra en la que estamos metidos. El versículo 130, tu palabra nos ilumina, educa a los ignorantes. Y esto es parecido a lo que es la sabiduría. La palabra de Dios en la mente oscura, en la mente dominada por el pecado, es como una antorcha. Es como una linterna con mucha potencia en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos muestra lo que está sucio y debe cambiarse, que estando todo en oscuridad no se ve, y estando también iluminado nos permite y nos ayuda a limpiarlo. La palabra de Dios nos ilumina por dentro, nos hace ver nuestros propios errores y nos ayuda a cambiarlos. Y el 171 dice, de mis labios brota la alabanza, porque me enseñaste tus mandatos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, que da vida, que da gozo, que fortalece, que nos aleja del pecado, que nos da alegría, que nos ilumina, que nos hace sabios, al leer uno comprende quién es el que le está hablando.
inmediatamente debería producir esto: alabanza, brotar alabanza de la boca, salir. El brotar es como si saliera solo. Brota alabanza de mi boca porque me enseñaste tus mandamientos, tus mandatos. Leer, entender y hacer hace que inevitablemente uno tenga que humillarse y alabar al autor de la Biblia. Y hay muchos versículos más en toda la Biblia que hablan del efecto que produce, de cómo Dios obra en nosotros por medio de su palabra. Y para terminar, voy a nombrar o decir 3 aclaraciones con respecto a los medios de la gracia. Ya dije una en el primer día, que es que sin Espíritu, sin el Espíritu Santo, si falta el Espíritu Santo, los medios de la gracia no sirven para nada. No tienen ningún efecto. Todo esto que leímos en el 19, que hace en aquellos que tienen el Espíritu, que les permite entender la Biblia, que les permite comprender y obtener esa sabiduría que después pone en práctica. Aquel que no está convertido, que no ha nacido de nuevo, no puede beneficios ni de la palabra, ni de la oración, ni de la congregación. Porque estos son medios que usa el propio Espíritu para derramar su gracia sobre nosotros. Si no está, no lo puede usar nadie. La segunda aclaración es parecida a esta, y es que sin santidad hacer esto no tiene efecto. Es vacío. Si uno no vive como corresponde, no vive en santidad, el hecho de que leas un ratito la Biblia o ores un ratito por día, o que te congregues 2 o 3 veces por semana, no sirve para nada. No sirve de nada que estés 1 hora leyendo y después vayas al mundo a hablar y a hacer los mismos chistes y a vivir y a disfrutar de las cosas que hace el mundo. No sirve de nada que estés 1 hora orando y después te olvides y vayas al mundo otra vez a vivir como los que están en el mundo. No sirve de nada ir a la iglesia, salir de ahí y olvidarte de todo lo que pasó y otra vez volver al mundo y a vivir como ellos en el mundo. Si no hay una vida que una esos momentos de oración, lectura y congregación, si en el medio no se une con una vida de santidad y de devoción, estos medios no cumplen ninguna función. Incluso en el creyente mismo. Si el creyente no une los tiempos en los que ora, lee y se congrega con una vida piadosa, el efecto que producen estos medios, la gracia que venga por estos medios, va a estar. Y en tercer lugar, estos medios no sirven para redimir de pecados. El único camino por el cual puede uno ser perdonado de sus pecados es la cruz de Cristo. Es la fe en el Hijo de Dios. Él vino para dar su vida por los que creen en Él y pagar sus pecados por medio de su propio sacrificio, aplacando así la ira de Dios que debería recaer sobre nosotros. La Biblia, más allá de que contiene el Evangelio, la Biblia en sí misma no te perdona de tus pecados, no te redime, te muestra tu pecado y te lleva a Cristo, que es el que te salva, pero la Biblia en sí misma no te perdona, no te da el perdón, no te salva. El orar, si no estás con Cristo, si no tienes el Espíritu, tampoco te va a llevar a la salvación, no te va a conseguir ningún perdón. Y el congregarte muchísimo menos. Entonces estos medios son para los hijos de Dios, son los que Él mismo puso en la vida de sus hijos para que se acerquen a Él y reciban su gracia.